Queridos hermanos, pues buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy es el último domingo del año litúrgico y celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. El próximo domingo comenzamos el Adviento, pero hoy la Iglesia nos invita a cerrar el año con una proclamación triunfante. Jesucristo es Rey, Rey de toda la creación, Rey de la historia, Rey de todas las naciones y Rey de cada una de nuestras vidas. Juntos vamos al Evangelio de hoy, de acuerdo a San Lucas capítulo 23, versículo 35 en adelante. Y vemos que Jesús está en el Calvario. Y allí hay 3 cruces. Jesús colgaba en el centro, con un criminal a su derecha y otro a su izquierda. Los 2 criminales eran culpables. Los 2 se estaban muriendo. Los 2 estaban colgados a solo unos metros del Salvador del mundo. El primer criminal miró a Jesús y se burló. Lucas 23, 39. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese hombre no entendía que Jesús no vino a salvarse a sí mismo, vino a salvarlo a él y a todo el mundo. Pero lo insultó, lo provocó y deseaba escapar su sufrimiento. Por eso murió en rebelión y en desesperación. Pero el otro criminal, al que llamamos el buen ladrón, hizo algo completamente distinto. Primero reconoció su propia culpa y con profunda humildad y temor de Dios aceptó su sufrimiento como justo. Versículo 41. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Después defendió la inocencia de Jesús, pero ningún mal ha hecho. Y finalmente se volvió hacia el Señor Jesús con absoluta confianza y le dijo en Lucas 23, 42, por favor repitan después de mí: Señor, cuando llegues a tu reino, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. acuérdate de mí. Y Jesús le respondió inmediatamente. Versículo 43. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, les pregunto, ¿estaban esos 2 hombres criminales en la misma situación? Sí, crucificados. ¿Eran los 2 criminales? Los 2. ¿Estaban los 2 al lado de Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué solo uno de ellos se fue al paraíso con Jesús ese día? Porque ese hombre hizo 3 cosas por lo menos. Arrepentido, aceptó el castigo de su pecado. 2, reconoció a Jesús como su rey. Y 3, le entregó su vida a Jesús con gran fe. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de este pecador. Ahora vamos juntos a la segunda lectura, donde San Pablo nos da 3 grandes razones por las que Jesús merece ser nuestro rey. La primera razón está en Colosenses 1:13. Le cito: Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención. Mira, yo personalmente he conocido a muchos hombres y mujeres ex alcohólicos, ex narcotraficantes, ex prostitutas y asesinos que vivían en la oscuridad más profunda, pero que hoy caminan en una libertad radiante. ¿Por qué? Porque Jesús rompió sus cadenas, porque Jesús los libró del poder de las tinieblas y los trajo a su luz. En Jesús sus pecados fueron perdonados. Bendito Dios, bendito Dios. Ese es el poder de nuestro Rey, hermanos.
Ahora, la segunda razón se encuentra en el versículo 16, porque en Jesús tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué bonito, piénsale. Cada estrella del cielo, cada criatura de la tierra, todos los mares y animales, cada corazón humano, todo existe por medio de Jesús y para Jesús. Tú y yo fuimos hechos, no fuimos hechos para nosotros mismos, no, ni para el placer, ni para el dinero, ni para la aprobación del mundo. Fuimos hechos al final de la cuenta por Cristo y para Cristo. Esa es nuestra identidad más profunda y nuestra mayor dignidad. De ahí fluye nuestra dignidad. Por eso, por favor, dile a la persona a tu lado: tú fuiste creado por Jesús y para Jesús. Le puedes decir así a la persona a tu lado: tú fuiste creado por Jesús y para Jesús. Por eso Él es digno de ser nuestro Rey. Algunos quizá piensan que fueron creados para la vida loca, como Ricky Martin. No, hermanos, esas son las tinieblas. Esas son las tinieblas. La persona realmente sabia entiende que su vida tiene un propósito mucho más alto que la vida loca. Es la vida eterna, no la vida loca. Porque fuimos creados por Jesús y para Jesús, bien dicho. Ahora, la tercera razón se encuentra en versículo 19 al 20. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo mismo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Mira, Dios Padre esperaba que todos los reyes de Israel condujeran personalmente al ejército a la batalla cuando fuera necesario luchar para proteger el pueblo. Pero quiero que noten, la responsabilidad de esos reyes de Israel no era enviar a reyes de judíos, no era enviar al ejército a la batalla, sino liderarlo en persona. O sea, estar él mismo al frente del ejército en la batalla. Jesús no solo lideró a su pueblo, Él fue solo y sin ayuda a la batalla, y derrotó los poderes de las tinieblas mediante la sangre de su cruz. Eso significa que Jesucristo tiene todo el derecho de ser Rey no solo de Israel, no solo Rey de los judíos, Rey del universo. Por eso Jesús es el verdadero y perfecto Rey, porque Él va por delante. Hay unos que dicen: ay no, el único Rey aquí soy yo. Soy yo. Ellos son los que cantan como Vicente Fernández: no tengo trono ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el Rey. Esos piensan que ellos son el Rey y que su palabra es la ley. Hermanos, la verdadera ley en nuestras vidas es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Y el verdadero Rey en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero realmente, ¿qué implica en nuestra vida personal el hecho de que Jesús es nuestro Rey? Bueno, mira, implica que Jesús gobierna todas las áreas de nuestra vida, todo el tiempo, no solo el domingo, pero de lunes a domingo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Implica que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios y vivimos para hacer su voluntad, no la nuestra. Querido hermano o hermana, Jesús quiere que vivas tu vida.
guiado por los valores del Evangelio y el impulso del Espíritu Santo. O sea, aceptar el señorío de Jesús implica aceptar a Jesús como tu única norma y modelo de vida. Esta gran solemnidad de Cristo Rey fue instituida hace exactamente 100 años, en 1925, por el Papa Pío XI, por una razón muy importante y concreta. En aquel momento de la historia humana, nuestros hermanos al norte de México estaban sufriendo una de las persecuciones más feroces que ha conocido la iglesia desde el comienzo. ¿Qué estaba pasando en México en 1925? El presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, que era un masón declarado de rito escocés y era enemigo de la fe católica, cerró todas las iglesias católicas, prohibió la misa, confiscó todos los bienes de la iglesia y ordenó ejecutar y exiliar a sacerdotes y religiosos. Él creía que podía borrar a la Iglesia Católica de México por la fuerza. Muy equivocado. El 31 de julio de 1926 impulsó la infame Ley Calles, que hacía ilegal practicar la fe católica en público. Todas las escuelas católicas fueron cerradas y puestas bajo el control del gobierno. Se prohibieron los votos religiosos, se clausuraron monasterios y conventos. Las monjas ya no podían usar su hábito, los sacerdotes ya no se podían vestir en su clerical. Todo bien eclesiástico fue confiscado por el Estado. En cuestión de meses, todas las iglesias católicas y seminarios de México quedaron cerradas. Celebrar los sacramentos se convirtió en delito. Cientos de sacerdotes fueron arrestados, exiliados o ejecutados públicamente, algunos crucificados en postes de luz. Fue entonces que estalló la Guerra Cristera de 1926 a 1929 contra un gobierno realmente corrupto y tiránico. Y fueron los católicos laicos común y corrientes, que yo creo de una forma justa, eran campesinos, obreros, hasta adolescentes, los que se alzaron con armas para defender a la iglesia, y yo creo justamente. Se llamaban cristeros, y su grito de guerra era: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Los soldados cristeros asistían a misa todos los días, cuando podían, y todas las noches rezaban el rosario juntos como tropa. En aquellos terribles años hubo miles de mártires por la fe, como San Toribio Romo, el beato Miguel Agustín Pro y tantos otros cuyos nombres solo sabremos en el cielo. Pero hoy quiero enfocarme en el más joven de todos de ellos, un mártir que tenía solo 14 años, José Sánchez del Río. Él nació en Michoacán, México, el 28 de marzo de 1913, y en 1927 José suplicó a sus papás que lo dejaran unirse a los cristeros. Le dieron permiso cuando cerraron la iglesia de su pueblo y la convirtieron en un corral. Y se unió a las fuerzas cristeras del general Prudencio Mendoza. A su nieta, es amiga mía, su nieta, está casado con un amigo mío. El lema de ese niño era: por Jesucristo lo doy todo. Ese niño de 14 años. José Sánchez fue capturado en una batalla el 6 de febrero de 1928, cuando le dio su caballo al general.
Las fuerzas del gobierno quisieron hacer de él un ejemplo público para quebrar el espíritu del pueblo, de quienes apoyaban a los cristeros. Al día siguiente, el 7 de febrero, lo trasladaron a la misma iglesia de su pueblo, donde había él sido bautizado, había hecho su primera comunión, pero los soldados, como les dije, habían convertido a la iglesia en un corral para los caballos, y también ahí tenían los gallos de pelea y otros animales. Una noche, mientras los guardias estaban borrachos, José mató a todos los gallos de pelea, gritando: esta es la casa de Dios. No, los animales no pertenecen en la iglesia es para rezar, no para sus animales. Cuando los soldados descubrieron lo que había hecho, lo golpearon sin piedad, pero él demostró que tenía celo para la casa de Dios, así como Jesús por el templo de Dios. Unos días después, el 10 de febrero, su tía vino a visitarlo a la cárcel, pero le escondió, le llevó comunión a escondidas por última vez. Y recibió la comunión ese día, porque esa misma noche a las 11:30 decidieron ejecutarlo, claro, de noche, para que nadie lo atacara. Lo sacaron de la prisión, le quitaron la piel de las plantas de los pies con cuchillos. José gritaba de dolor, pero no los maldijo. Luego lo obligaron a caminar descalzo desde la cárcel hasta el cementerio del pueblo, 10 cuadras largas. Los soldados caminaban a su lado y gritaban una y otra vez: di, muere Cristo Rey. Solo di, muere Cristo Rey, y paramos de torturarte. El tormento ahora mismo para, y te dejaremos ir a tu casa con tu mamá, pero tienes que decir solo una vez que muera Cristo Rey, y todo tu dolor se acaba. Pero José respondía cada vez: ¡viva Cristo Rey! Ya en el cementerio llegaron a la fosa que habían cavado, lo arrojaron y tiraron al piso, al suelo, y empezaron a apuñalarlo con bayonetas en sus brazos, piernas, pecho y espalda. Con su dedo sangriento trazó una cruz en la tierra. Ese es el testimonio. Seguían gritando: di, muera Cristo Rey. Y José gritó por última vez: ¡viva Cristo Rey! Ese comandante terrible, enfurecido porque no renunció la fe, le disparó en la nuca y lo mató. José cayó dentro de la fosa y así lo enterraron sin ataúd, solo su cuerpo en la tierra. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Te aseguro que este muchacho tiene una corona en el cielo hoy. José Sánchez fue canonizado el 16 de octubre del 2016 por el Papa Francisco. Les quiero enseñar una foto de él el día de su primera comunión. Chequen. Ese es José Sánchez de Río, el niño santo de 14 años, en su foto de comunión. El mismo Jesús que le prometió al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Estoy seguro que le dijo las mismas palabras a este niño San José Sánchez de Río. Hermanos, pero hoy todavía en el mundo hay muchos que torturan y matan a muchos cristianos. Un ejemplo moderno en Nigeria, donde justamente esta semana islamistas asesinaron a un sacerdote y secuestraron a más de 300 estudiantes de una escuela católica. Hoy, o sea, hace unos días. Y en muchos otros países la oscuridad del mundo sigue burlándose de nuestra fe de formas, algunos muy sutiles, pero todos nos siguen diciendo: niega a Cristo, di, muera Cristo Rey, con tus decisiones, con tu silencio, y la vida te será más fácil. Pero los mártires ya nos dieron su respuesta y su ejemplo. Su sangre sigue gritando hoy, desde el buen ladrón que clamó desde su cruz hasta este adolescente bienaventurado José Sánchez de Río, que no se negó,
que se negó a traicionar a nuestro Rey, a pasar de un gran sufrimiento. Que la valiente respuesta de los mártires resuene también de nuevo en nosotros hoy. La respuesta que nuestros corazones quizá anhelan. La respuesta que el mundo todavía necesita escuchar hoy. ¡Viva Cristo Rey! Los gobiernos que necesitan escuchar eso. ¡Viva Cristo Rey! Hoy Cristo Rey, hoy Cristo el Rey se inclina desde su trono y te pregunta a ti: ¿me dejará reinar de verdad en tu alma y en tu vida? Hermanos, respondemos todos juntos con una sola voz y con todo el corazón. Los invito: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo! Hermanos, cuando el mundo se burla y persiga nuestra fe, ¿qué vamos a proclamar? ¡Viva Cristo Rey! Cuando el mundo te tienta y nos tienta a renunciar la fe, ¿qué proclamamos? ¡Viva Cristo Rey! Para que en nuestras familias y en nuestros matrimonios, ¡viva Cristo Rey! Para que nuestras amistades, nuestras palabras y relaciones, ¡viva Cristo Rey! Para que nuestras escuelas, nuestros negocios y trabajos, nuestro dinero y nuestro tiempo, que digamos con eso: ¡viva Cristo Rey! Para que aquí en San Pedro, en nuestra amada nación de Belice y en toda nación del mundo, especialmente en Nigeria, se proclame: ¡viva Cristo Rey! Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere donquiera, triunfante su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo!